es bastante complejo de abordar porque hay muchos ejes. Ejes coyunturales, ejes históricos, ejes geopolíticos. Cartesianos. De todo tipo. Y se cruzan, son como muchas dimensiones. Lo primero que podríamos hablar es de las causas y las consecuencias. ¿Viste? Cuando en la escuela te piden, Sí. hable de las causas y las consecuencias de determinado conflicto. Lo primero que voy a decir es que haber matado a Ali Khamenei es algo que no solo viola el derecho internacional, sino que viola una costumbre, una tradición honorífica a nivel mundial. Los reyes no se matan entre ellos, no buscan matarse el uno al otro. Se respetan, es lo último que se toca, es el rey. Piensen en la Segunda Guerra Mundial. Hitler no hizo un plan para matarlo a Jorge III. En realidad Jorge IV, porque Jorge III Estaba pirucho. estaba colifa. No hubo un plan de Gran Bretaña para ir y matarlo a Hitler, Claro. ni de Alemania para matarlo a Stalin. No, simplemente se libra la guerra y después vemos cuando llegamos al final. Cuando lo agarran a Napoleón, después de una campaña muy larga, no, ahí entra Jorge III. Era Winston Churchill, quien debería haber dicho por la Segunda Guerra Mundial. Cuando lo agarran a Napoleón, no lo matan. Lo llevan preso a la isla de Elba. En fin, no da que mates al líder del país enemigo. En este caso, lo que decís es descabezar al ayatolá en un sentido político, pero Sí. no cuestión de vida. Pero además es poco conveniente porque le estás dando al inicio de la guerra, el que no estaba a favor de defender a su país lo estará. Digo, veníamos de una serie de protestas en Irán, pero es como matar al Papa. ¿A quién se le ocurre? Ahí va. Y eso que corresponde Irán a una rama del islamismo que es la minoritaria, que es el chiismo, ¿sí? Es una rama muy particular que es integrista en el sentido de que la política y la religión Van de la mano. van de la mano. Eso es lo primero que tengo que decir, me parece una locura. Ya está su hijo casi designado como ayatolá. Ali Khamenei se sacrificó por la causa, como dijo un ministro en la televisión. Él sabía que lo iban a atacar y se martirizó. Estaban en Qom, una localidad de Irán, estaban ahí, sabían que se la Claro. iban a poner, se la pusieron y él sabía. Eso también te iba a decir, la cuestión del martirio para ellos Sí. es fundamental. Exacto. La idea de morir en ejecución de la acción, en ejecución de órdenes, Sí. está totalmente reivindicado de parte Totalmente, sobre todo cuando estás en medio de la yihad, que es la guerra santa, ¿no? En ese momento Alá te empodera como para ir al mejor de los paraísos. Desde que se fundó Israel en 1948, viene diciendo que Irán tiene armas nucleares. Cosa que no es cierto, no está comprobado. Quien sí tiene armas nucleares es Israel. Cosa que es cierto, que está comprobado, pero no le da explicaciones a nadie, ni a este famoso Comité de Naciones Unidas que se encarga de revisar si Irán sí o no desarrolló la energía nuclear con fines bélicos. No hay ninguna prueba, y creo que a esta altura alguna muestra hubieran dado los iraníes de que esas armas se fabricaron. Para esto hay que hablar del enriquecimiento del uranio, que sería muy complicado. El uranio es un elemento de la tabla natural que tiene dos compuestos, dos isótopos, que es el uranio 238 y el uranio 235. El que es fisiable, o sea, el que sirve para hacer una reacción en cadena como para hacer una Producir bomba energía, nuclear, claro. es el 235, pero es el 0,7% de cada partícula de uranio. Para poder enriquecerlo, cuando hablamos de enriquecimiento de uranio, se usan unas centrifugadoras bestiales para que por el peso atómico particular que tiene ese uranio se vaya desprendiendo y juntándolo en una cajita para armar una bomba atómica. Necesitas mucha tecnología, que es el proyecto de los Álamos que vimos en Oppenheimer, ¿no? Mucho trabajo, mucho tiempo de trabajo, pero no hay ni una sola prueba. Vamos a hacer otro salto. El salto geopolítico.
Benjamín, el criminal de guerra, el genocida, Benjamín Netanyahu, se juntó con el pedófilo y criminal de guerra Donald Trump en fin de año. El fin de año, el 31 de diciembre, la pasó la familia de Netanyahu con la de Trump. Y Trump dijo, bueno, ya está, bueno, sí, tiene razón, me tiene podrido Irán, voy a ir y lo voy a atacar. ¿Qué le dijo Netanyahu? Cortando el pavo ahí. ¿Sabe qué? Ya, listo, se la pongo. Sí. Y Netanyahu dijo, no, pará. Y vos decís, ¿cómo? Un país chiquito que tiene 9 millones de habitantes, ¿cómo le da órdenes a Trump? Porque tiene papeles, porque tiene aval, tráelo aval. Los archivos de Epstein no están del todo desclasificados. Y Jeffrey Epstein era un agente del Mossad. Y lo tienen a Trump en fotos, en videos, en dibujos animados, haciendo las barbaridades que se sabía que se hacen en esa isla. Entonces, Netanyahu le puede dar órdenes a Trump. Le dijo, no, primero, arranca por Venezuela, porque tenés que asegurarte Venezuela, porque si vamos para allá, se arma la madre de los quilombos con el petróleo. Entonces, el 3 de enero lo agarran a Maduro y se lo llevan. Arreglado con el propio gobierno chavista. Y bueno, hoy la vi a Delcy Rodríguez hablando que vienen las empresas y que bienvenido, que tenemos mucho diálogo. No lo sé, pero tenían que asegurarse una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Irán tiene la tercera reserva de petróleo más grande del mundo. Es por eso que tienen tanto interés en participar en la guerra Francia y Gran Bretaña. En principio está papi en Norteamérica tirando cohetes. Cohetes que salen caros. Ahora vamos a hablar de ese asunto. Vamos a ver una primera imagen de los ataques, que es la imagen número 1. Ha sido atravesado en muchísimos puntos Irán. Claro, Irán es un país muy montañoso, con muchas particularidades del paisaje, que yo lo imagino como la versión de piedra de la selva vietnamita. Mirá. Es decir, los yanquis se metieron con tropas en Vietnam, dijeron esto se termina rápido porque tenemos poderío aeronáutico, tenemos la bomba atómica, y perdieron. Porque quienes conocían el terreno eran los vietnamitas, que ya venían de muchos años de combatir contra los franceses, en lo que era la Conchinchina, que así se le llamaba a esa parte del mundo, Indochina. Bueno, atacaron, entonces empezó el ataque. Trump está diciendo que por empezar podríamos ir a la escuela que bombardearon. Esta escuela, decís, en la cual era cuestión de imagen escuela de no niñas. sé, sí. Ahí está. Que acá pasó algo particular. Se habrán enterado que le preguntaron a Grok si esta foto era real, ¿no? De la escuela de las niñas atacadas. Y Grok dijo que no, que correspondía a un ataque a Kabul, en Afganistán, del año 2021. Mirá. Claro, entonces vos decís, bueno, estamos en la época de la mentira, es una... Claro, sí. Es una... Sí, todo. Es una todo fake. Bueno, no era una fake. Y murieron 90 niñas de una escuela y 180 personas en total. Una masacre por parte del gobierno de Tel Aviv. Es totalmente contradictorio con lo que plantearon de que el ataque estuvo específicamente dirigido a sectores de terroristas. Objetivos estratégicos, exacto. Dijo ataques preventivos en un momento. Bueno, es que no hay... El derecho internacional está completamente roto. Claro. Está completamente roto. Sí, mientras hablamos ahora, Jorge, bueno, atrás nuestro está el televisor, está mostrando, es el 6º día de bombardeos y ahí en Tel Aviv ya están sonando nuevamente las sirenas, recién... Bueno, ahí hay todo un tema. Me voy a las imágenes de los misiles. Ya les digo, o sea, hay material, vino cargado. DIE, o sea, la 4 y la 5. Los misiles son caros, chicos. O sea, no es que los misiles salen de un árbol. Ahí está Juan Carlos Misil. No salen de un árbol. Hay precios, de una lista de precios
tenés Mercado Libre, misiles. los Patriot. Vieron que Israel tiene un escudo de hierro, le llaman. Sí. Es un escudo informático para prevenir los ataques o para contrarrestar los ataques. Informático quiere decir que interviene el misil que llega y Exacto. lo atonta. Eso es como una especie de red, un escudo conformado por una red de misiles contra misiles. Ahí va. Ahora, si vos tirás, como pasó en la guerra de los 12 días, hace muy poco tiempo, si vos tirás mucha cantidad, llega un momento en que no dan tiempo a recargar esas bases misilísticas. Bien, por ende te comes el bife igual. Y cada Patriot sale 4,5 palos, 4,5 millones de dólares. Los Patriot, que son estos de interceptación. Si han visto escenas del ataque de Irán o la respuesta de Irán, hay unos misiles supersónicos que hacen, hoy hablábamos del gol de Maradona a los ingleses, que pegan una acelerada al final, los dejan pagando a los misiles convencionales. Ahí va. O sea, cuando lo están por interceptar, pega un sprint final, ¡pumba! Y se la meten. El sistema de defensa de Israel puede contrarrestar 97% de los ataques. Ahora, te queda un 3%. Si vos tirás 3.000 misiles, bueno, te entran 900, ¿verdad? Y esos 900 hacen daño, no solo material, sino también psicológicamente. Claro. No hay tantos misiles del lado iraní. Se calcula que hay cerca de 1.500. Pero Estados Unidos está gastando mucha guita y está contradiciendo su propia campaña electoral donde dijo no nos vamos a meter en guerra del extranjero. Claro. Ya hay reacciones de las propias Fuerzas Armadas y según encuestas que mandaron a hacer varios, por ejemplo la CNN dice que el 59% está en contra de la guerra. En Reuters dicen que solo el 27% está a favor y en The Washington Post habla de un 52% en contra de la guerra. Más las consecuencias económicas que esto va a tener. Qué tremendo, Jorge, perdón, pero qué tremendo que siendo Estados Unidos como es, que desde el 2001 en adelante sostienen la idea de la defensa contra el terrorismo o la eliminación del terrorismo a nivel mundial, de la mano de Bush y un par más, que ahora estén renegando del ataque a Irán o de atacar justamente Medio Oriente y que digan como, che, no, esto es... Es que ya saben lo que pasó. A ver, la guerra en Irak a partir del 2003, lo único que dejó fue bajas y traumas de guerra. Sí. Bajas y traumas de guerra. Lo mismo había pasado con la operación Tormenta del Desierto del año 1991 contra Saddam Hussein también, que finalmente no lograron derrocarlo. Que si tiempo hay, lo que no sé es si va a resistir la atención humana de tanta cosa que tengo para decir. Pero Saddam Hussein fue inventado como una herramienta contra Irán. ¿Sí? Por eso tuvieron una guerra desde 1980 hasta 1988 y todas las armas que tenía Saddam Hussein se la daban los anglo-sionistas. Sí. Exactamente. Sí. Y también en cosa, ¿no? En 1953 es que hacen un golpe de Estado. Hacen un golpe de Estado. Porque nacionaliza las... Exactamente, porque el primer ministro Mohamed Mossadegh, que es una de las imágenes que tenemos, es muy difícil hacer todo al mismo tiempo, pero está el nombre ahí del viejo Mossadegh. Espera, ya te lo busco. No, pero está bueno para entender que no es que es el número 7. Trump un día dijo vamos a invadir. Claro, creo que es algo que viene, que la gente pueda entender que es histórico. Este era Mossadegh. Irán, lo que hicieron con Irán fue convertirlo de un estado político, un estado moderno, en un estado absolutamente teocrático, pero a fuerza de matanzas. Claro. Instalaron, en 1941 hubo una invasión de Irán por parte de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque Irán se había puesto de parte del eje del mal, de Hirohito, de Mussolini y de Hitler. Sí, la entente. No combatió, pero se puso del lado de ellos, ¿sí? Entonces lo invadieron. Pero no es casualidad que antes de eso, en 1908, se haya descubierto petróleo en Irán. Claro.
Claro. ¿sí? Recordemos que la conformación de Oriente Medio, loco, ¿no? la conformación de Oriente Medio, que está hecho a regla y escuadra, está cortado, pero son polígonos regulares. Sí. Son polígonos regulares. Pero está cortado de una manera en la cual tajearon como se les cantó y Exactamente. lo acomodamos a los tiros, chicos. Eso fue en 1916, los acuerdos Sykes-Picot, mientras se desarrollaba la Primera Guerra Mundial y mientras caía el Imperio Otomano, el Imperio Enfermo, que ya le decían para esa época, se dividieron Francia y Gran Bretaña, se dividieron el territorio. Claro. No así con Irán. A Irán lo manejaron con un gobierno títere. Primero con Reza Khan, resacado. Suena un medicamento contra la resaca. Con un rey que cuando nacionalizan el petróleo, Mossadegh nacionaliza el petróleo, abdica en nombre de su hijo Reza Pahlavi. Reza Pahlavi, que también lo tenemos, era un muchacho que se peinaba para atrás. Se peinaba lo peinaban para adentro. No. ¿Es este director de cine mafioso? ¿Cómo es? Sí. Sí, Scorsese. Es Martin Scorsese. Martin Scorsese. Bueno, no se olvidó las carapelas. Claro. Sí. El tipo era parte de la farándula internacional, tenía un trono de oro. Bueno. Él y la mujer vivían como duques, porque claro, estaban ahí para garantizar que el petróleo fuera a manos correctas. Claro. Bueno, eso generó en la población de Irán una gran resistencia porque además había una campaña de occidentalización y de modernización por encima de los usos y costumbres de los iraníes. Hay que decir que Irán no es un país monolítico lleno de chiitas. Dentro de Irán hay cristianos, hay musulmanes sunitas, hay drusos, que un pueblo que es bastante desconocido, y sobre todo hay kurdos. La nación del Kurdistán es la nación más grande sin país. Si bien hay un país que se llama Kurdistán, hay otro país que es invisible, ¿sí? Que está por encima de los mapas de Turquía, de Siria, de Irak y de Irán. Cosa que es estratégico en los últimos momentos, porque Estados Unidos quiere que las tropas de los kurdos ataquen, ¿sí? por el franco norte a Irán, al régimen de Teherán. Lo mismo que hicieron para voltear a Bashar al-Assad, que estaba al frente de Siria. Ahí hubo una intervención israelita y norteamericana dándoles armas a los rebeldes para venir a voltear al régimen de Damasco, y quieren hacer lo mismo en Irak. Ahora, la Guardia Revolucionaria está on fire, porque le mataron ni más ni menos que al Papa. Es como digo, claro. Es como las cruzadas para Europa en el siglo XI. Sí. Nos volaste a Ricardo. Claro, o sea, tenemos tomada la ciudad de Jerusalén, tenemos que ir a rescatarla. Claro. Iban al principio, en las primeras cruzadas, iban en pelota con un palo a tratar de ganar Jerusalén. Esto es lo mismo, hay un pueblo soliviantado. Había una revolución que se estaba... O sea, hay descontento en Irán, queda claro. Había un descontento. Ahora, esos descontentos, lo mismo que pasó en la primavera árabe de 2011, son descontentos que están fogoneados. Vos tenés a un país que lo bloqueás, porque tenés la autoridad suprema de bloquear las relaciones comerciales de un país. Ese país empieza a empobrecerse, ni bien lo bloqueás. Ahora, cuando se empieza a empobrecer, como es una autocracia o es un régimen especial, empieza a reprimir a la población. Claro. Población que al mismo tiempo está bancada para rebelarse contra el régimen. Entonces ahí tienen el casus belli, o sea, la excusa perfecta para entrar en guerra, para defender la democracia y la libertad. Lo primero que dijo Trump es: tranquilos, ya vuelve la libertad. Se volvió feminista Trump. Sí, de repente cuando empezaban a darse las marchas de sectores trabajadores, comerciantes, que empezaron a copar las calles y estuvieron justamente en conflicto con el gobierno, lo primero que salió el tipo es a decir como, che, sigan. Chicas. Sí, por favor. Van a ganar. Pero, y aparte, lo que termina pasando después de que matan a Jamenei, es el tipo agarra y te dice, bueno, ahora sí, tomen las calles. Matamos al más malo del mundo. Matamos al más malo. Salgan, hagan cosas, ¿viste? Y era como, loco, o sea, no entendiste. Ahora, la respuesta de Irán es bastante inteligente.
podríamos decir. Porque por primera vez desde que empezaron los conflictos en Oriente Medio, hablamos de la creación del Estado de Israel de 1948, hay ataques fuera de ese territorio. ¿Sí? Israel tuvo varios ataques a su territorio, lo que ahora justifica cualquier matanza por todos lados, en 1948, en 1953, en 1973, en 1981, tuvo ataques de afuera, ¿sí? Ahora, estos ataques que está recibiendo Irán, los está tirando para otro lado. Entonces ataca a las monarquías del Golfo, estamos hablando de Arabia Saudita, estamos hablando de Qatar, estamos hablando de Bahrein, de Emiratos Árabes Unidos, sí. La comió Dubái hace poco, o sea... Kuwait, atacando a las flotas norteamericanas, a los puntos de ataque de los norteamericanos, cosa que no se esperaron. Tienen dos grandes portaaviones, el Gerald Ford, que lo habían estacionado en el Mar del Caribe para rodear a Venezuela y a Cuba, y el Abraham Lincoln. Los han corrido. ¿Por qué los corrieron? Porque hay problemitas, porque me parece que no son tan invencibles esos portaaviones que son carísimos, claro. Y les entraron un par de cohetes. Entonces los corrieron. Ahora, queda un asunto, o varios asuntos por resolver. ¿Qué va a pasar con el petróleo a nivel internacional? Ya creo que todo el mundo sabe, si volvemos a la primera imagen, a la de Irán siendo atacado, sí. Maneja el estrecho de Hormuz, que está sobre el sur. Estrecho de Hormuz es ese puntito, ¿no? Ahí hay una península gris. Ajá. Sí. Y del otro lado está, para que me voy a acercar para leer. Vos tenés ahí abajo. Hormozgan. Bien, ahí va. Bueno, ese estrecho de Hormuz por ahí pasa Hormozgan. Ahí pasa el 20% del petróleo a nivel internacional. Y casualmente esa zona estuvo bombardeada, por lo que vemos ahí. Exactamente. 20%. Pero un cachito más allá está Yemen. Sí. Donde están los hutíes que ya tenían en jaque a ese paso del Golfo Pérsico. Claro. Que ya lo tenían en jaque y que no los pueden dominar. Y los hutíes... Son una fuerza terrorista que tiene bastante presupuesto para responde Irán. Claro. Que esa es otra de los motivos de la guerra. Para Israel atacar todos los amigos de Irán, es decir, las guerras proxy. Por eso en este momento está haciendo una incursión en el Líbano, porque desde el Líbano los cuetazos no se hicieron esperar, entonces hay como 40 kilómetros de territorio ganado por parte de las tropas de las fuerzas de defensa, de comillas, defensa israelíes. Y en Chipre creo también, ahí enfrente del Líbano. En Chipre, atacaron Chipre, ahora eso pareció ser un autoataque o una provocación de Gran Bretaña, porque cree que la guerra se la van a ganar a Irán y no se quieren quedar afuera del reparto. Tengamos en cuenta, Gran Bretaña no es más parte, después del Brexit, no es parte de la Unión Europea. Claro. Quien sí es parte de la Unión Europea es España, ¿sí? Y en la imagen número en la que aparezca 6, ahí va. Pedro Sánchez. En la que aparezca Pedro Sánchez. Pedro Sánchez dijo, está bien, nosotros tenemos una base norteamericana ahí, pero es territorio español. Estamos hablando de las bases de Morón y de Rota. Desde ahí están haciendo como un lanzamiento para ir a atacar a Irán. Claro. Y Europa ni Naciones Unidas le declararon una guerra a nadie. Claro. Entonces, según el estatuto, no habiendo una guerra declarada a la que Europa se haya sumado, no tiene por qué bajarse los pantalones frente a los norteamericanos. Claro. Con lo que repuntó mucho en la imagen de Pedro Sánchez. Sí. ¿No? Y la derecha está que truena. Recordemos, igual Pedro Sánchez está atravesando casos de corrupción en los cuales están aplicados su mano derecha. Sí, su germen. Entonces, levantar justamente la imagen en este momento con la manera en la que habló respecto de las decisiones de Trump es fuertísimo. Es fuerte frente a la genuflexión de Alemania, por ejemplo. Claro. Merz se reunió con Trump. A Alemania fue a parar Netanyahu, que el muy cagón empieza la guerra contra Irán y se quiso ir a Chipre también. En Chipre le dijeron no way. No lo quiere recibir. Y fue a parar a Alemania. No lo quiere recibir nadie. Un tipo que tiene pedido de captura internacional, porque la Corte Internacional de Justicia lo declaró genocida. Sí, pero Alemania, que por su pasado, digamos... Claro, no le queda otra. No le queda otra. Está todo muy revulsivo.
porque el mismo concepto de la OTAN está siendo vulnerado. La OTAN fue creada por los Estados Unidos para poner a todo el mundo capitalista de su lado. Y ahora no le sirve. Y ahora no les sirve. Y Trump los está meando sistemáticamente a los europeos, los está humillando. Cuando Pedro Sánchez dice no, en mi casa no, más que nada de Morón y de Rota salían los aviones cisterna, es decir, los que logran que los caza, ¿sí? Y tanto los caza como los bombarderos carguen nafta en el aire. ¿Sí? ¿Vieron ese que le mandan como una manguerita sonda, que conectan para estar volando permanentemente? Y se aparean de vuelo. Pregunto, Jorge, que no vi nada. ¿Rusia, China? Bueno, Rusia no está en condiciones de darle un apoyo directo a Irán. Claro. No está en condiciones. Pero el apoyo está a nivel moral, por decirlo de alguna manera. China tiene intereses muy grandes en esa zona. Porque como siempre, calladito la boca, fue aportando tecnología. De hecho, hay unos aviones que se llaman Phantom, que tiene forma de así. Un triángulo. De abanico a medio abrir. ¿Sí? Una raya, una raya. Eso. Un abanico oriental. Las dos imágenes sirven. Bien. Que son aparentemente indetectables por los radares. Bueno, los chinos le dieron una tecnología por la cual son totalmente detectables. Lo que no tiene Irán es una fuerza aérea fuerte, pero sí tiene misiles balísticos y ultrasónicos y misiles que todavía no usaron. Porque según dicen la misma la jefatura de la Guardia Republicana, no van a tirarlo mejor al principio. Claro, les estamos dando es una muestra. Maní con manteca, la entradita. con hummus, le estamos dando una entradita, pero el plato principal todavía no se llenen, que el plato principal todavía no llegó. Está bien. Y ahí la pregunta que uno se hace respecto de Rusia y de China, que por cierto tienen derecho a veto porque forman parte fija del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no les conviene una guerra, a nadie le conviene una guerra. Aunque los chinos ya hicieron un tren, papá. Los trenes cierran el estrecho de Hormuz. Claro. El petróleo de Irán les va a llegar igual barato porque hicieron un tren. Claro. Para cuando Estados Unidos se compra los jeans, los chinos se lo hicieron Bermuda. Claro. O sea, los tipos están de vuelta. Se lo revendieron, claro. Sí, se lo revendieron, sí. Al doble de precio. Convengamos esto. Hay rutas tanto marítimas como terrestres para China, lo que se entiende como la ruta de la seda. Exacto. Y otras rutas que ya están configuradas. Claro. Pase lo que pase, China queda a salvo. Claro, sí. China queda a salvo. Hay que ir redondeando. Quiero hacer no sé si vale la pena. Lo que sí quiero decir es que es un país teocrático. Yo iba a dedicar un montón de minutos a decir que no me gusta el régimen iraní, pero nos ponen estos hijos de puta de Netanyahu y de Trump en la obligación de hablar 5 minutos en contra del país que está siendo atacado. Nos hizo lo mismo con Venezuela. Claro. A mí no me encanta, no me encantaba cómo gobernaba Maduro, pero no tiene nada que ver. Para eso está el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos. No creo que escale a una tercera guerra mundial. Yo digo que no soy absolutamente nadie. No, porque no le conviene a nadie. Bueno. Lo que sí demuestra es que el nuevo imperio romano, que es Estados Unidos, está en decadencia. Si no, no entra en esta. Está en decadencia. Son como las últimas trompadas que está dando, manotazos de ciego, en un mundo que se reconfiguró y que donde ya no es partícipe necesario ni siquiera tan predominante. Es un imperio en absoluto declive, ¿sí? En el medio obviamente está la gente. No van muchos muertos, no llegan a 1000. Pero lo que está en juego sí es muy importante. Y esto va a tener también repercusiones para la Argentina. O sea, si el gas ya aumentó un 13% el primer lunes, el barril no Brent. Hablamos del combustible, pero es algo que justamente ya se disparó. Exacto. Uno podría decir, tenemos petróleo, tenemos vaca muerta. Sí, fantástico. Sí, podemos vender y podemos obtener dólares a cambio. Pero también nuestra industria, nuestro sistema eléctrico depende de combustible fósil y todo se transporta porque hemos eliminado los trenes, en contrario de los chinos, hemos eliminado la red ferroviaria, todo se mueve en camiones.
Hoy ya la inflación está en 3 puntos porcentuales, ¿sí? La del mes pasado. Se va a ir más arriba. Imagínate si a la economía de ahora le aumentás el gas, si le aumentás la luz. O sea, es el tiro del final, para lo que no estamos preparados. En fin, hay mucho para decir de Europa, de cómo va a reaccionar, porque Estados Unidos, por ejemplo, no le puede poner sanciones a España, porque ahí es fuente ovejuna, todos a una. Claro. O sea, si le pones sanciones a España, estás poniendo sanciones a Europa. La guerra en Ucrania estancada, yo creo que Zelensky debe estar agarrándose el culo con las manos, porque no creo que alcance los misiles para que frene a Putin. Por ahí Putin pega también un sprint y avanza sobre Kiev. Y es raro que China todavía no haya manoteado Taiwán. Lo que quedó como pregunta es, hay una isla de 24 kilómetros cuadrados que es la isla de Shark de Irán, que está como abajo. Muestro esto y ya terminamos. La isla de Shark es el número 2. Está ahí. Ahí lo estamos viendo de lejos con el Google Map señalada con ese globito. Y esta es de cerca. Por ahí pasa la enorme mayoría del crudo internacional que sale de Irán. ¿Por qué no lo atacaron? La pregunta es ¿por qué no lo atacaron? Claro, lo que pasa es que si vos atacás eso, que tiene oleoductos, gasoductos, si te quedás con Irán la tenés que hacer de nuevo. ¿Sí? Hay que cuidar Si vos quisieras realmente destruir a Irán, Claro, ¿sí? sí. La atacás, está a tiro de piedra, le tiran un toscazo desde Tel Aviv y chau, Chau. adiós mi plata. Bueno, esto más o menos para resumir lo que es el conflicto hoy en Oriente Medio expandido para todos lados.